Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos todos. Me encanta tenerlos por aquí. Voy a poner esto a toque para que no esté interrumpiendo y poder entonces así concentrarme en lo que vamos a hacer hoy. Hoy he querido reunirme un ratico con ustedes en la medida de lo posible para hablar un poquito de las vibraciones del mes de abril y sobre todo un día como hoy, que es un mini portal que tenemos que se abre. Acuérdense que los portales no es que pasa nada más todo ese mismo día, sino que empieza una energía, una vibración que nos empieza a interactuar con nosotros para mostrarnos algo, para mostrarnos un camino, para mostrarnos algo que debemos tomar conciencia, y de eso se trata. Entonces es muy importante que seamos conscientes de esa vibración, ¿no? Y de que lo podamos desarrollar. Espero que se esté escuchando bien, que me puedan escuchar bien. Cualquier cosita, pues me van avisando. Vamos a empezar a saludar aquí a las personas que se van conectando. Noemí, ¿cómo estás? Adi, ¿cómo estás, mi amor? Paola, Carolina, Maus, Carolina, Rotundo, ¿cómo estás, mi vida? Qué bueno que podamos coincidir esta vez. Hola, ¿cómo estás? Flor Escobar, ¿cómo estás, mi amor? Bueno, fíjense, hoy he querido irme conectando para empezar a hablar un poquito de esas vibraciones que tenemos para interactuar. Hemos entrado ya en un mes completamente diferente a nivel vibracional con respecto a lo que fue marzo. Y eso nos permite nosotros cambiar de frecuencia, ¿no? Siempre les digo que esos cambios entre un mes y otro, un día y otro, no es que ocurre en el momento en que se acaba el día o se acaba el mes. Eso ya empieza a solaparse, unas con otras se van mezclando y solo cuando termina un año y comienza otro, ¿no? Entonces uno viene sintiendo la energía, cómo se va transformando cuando se está finalizando el mes y se está iniciando el otro. Marzo fue un mes de cierre, fue un mes que vibró en 9, donde se nos exigía de alguna manera el poder anclarnos en nuestra propia sabiduría, ¿sí? El poder bajar esa sabiduría o sacar esa sabiduría de nuestro interior, desde los planos más sutiles, donde esa energía del femenino, del divino femenino, que no es sexo, no es mujer-hombre, es vibracional, de lo que yo hablo, tiene que ver con esa percepción de tus planos más sutiles, de tus planos de tu divinidad, de esa conexión con el yo creador, ¿sí? Y una de las cosas que nos venía mostrando el mes de marzo, que para algunas personas puede haber sido más profundo que para otras, depende de qué tanto habías dejado pendientes, de asuntos pendientes que tenías que cerrar o que tenías que terminar de dejar ir algunas cosas. Y como marzo era un mes 3, como se lo dije en su momento, mes 3 es vibracionalmente natural para marzo, saca siempre esa capacidad de conectarnos desde quizás nuestra abundancia, empezar nosotros como que a reorientarnos hacia lo positivo. Marzo trabaja mucho con el niño interno y va a sacar allí todo lo que ese niño interno tenga pendiente para sanar, para equilibrar. Es una vibración que te invitaba a comunicarte y a trabajar en esa manera de cómo te comunicabas con el todo. Pero hacer vibración 9 con el año 6 que estamos viviendo, que como saben es un año de emociones, pues obviamente yo lo que te estaba indicando era que ese niño interno del 3, esa energía diosa que representa el 3, esa triada que representa el 3, iba a trabajar específicamente sobre las relaciones, ¿no? Cómo nos relacionamos. Las relaciones no solamente es una relación de pareja, porque muchas veces piensan que nada más que las relaciones son con la pareja, ¿no? Son las relaciones en líneas generales, pero la más importante de todas es la relación con tu yo interno, ¿no? ¿Cómo te relacionas contigo? ¿Cómo estás siendo fiel a esa comunicación? ¿Cómo está esa comunicación allí? ¿Hay conflictos allí? ¿Estás escuchándote? ¿Te estás sintiendo? ¿Estás siendo coherente? ¿Estás haciendo ese seguimiento para poder avanzar?
o no. Y eso es lo que marzo nos trajo, ¿no? Para revisar ciertas cosas que se pueden haber detonado de repente, para que vieras que todavía hay ciertas cosas que tienes que trabajar, ¿no? O tomar conciencia en algunas de ellas. Y también para darte cuenta de las que has superado, porque también acuérdense que hacer 3 es positivo, optimismo, logros, celebraciones, de aquello donde estabas y ahora dónde estás. Pero definitivamente este marzo del 2022, la frecuencia era, se cierra completamente, definitivamente, un ciclo de vida en nuestra etapa en la que estemos viviendo. Cada uno, ese ciclo es diferente, porque va a depender de tu propia numerología, obviamente, de lo que tú viniste a trabajar. Pero algo anunciaba ese cierre y que te pedía que en base a todo lo que habías vivido, a todo lo que habías experimentado hasta ese momento, lo convirtieras en esas sabidurías, fuese parte de ti y lo integraras para poder de alguna manera plasmar una nueva realidad desde eso que has aprendido, con sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría a la final? Porque muchas personas confunden conocimiento con sabiduría. Tú puedes saber muchas cosas y ser especialista en muchas otras, pero la sabiduría es aquello que tú integras en tu vida. Es aquello que tú lo haces parte de ti. Y desde allí puedes permanecer en ese estado de plenitud, de armonía, de realización. Eso no quiere decir que no tengas altibajos, pero que siempre sabes hacer uso y recurso de esas herramientas que has aprendido. No para engavetarlas, sino para usarlas. Y no se usan para una ocasión especial o cuando esté en crisis que estoy tocando fondo. No, se usa en el día a día. Porque ya es parte de mí y reacciono, actúo y tomo mis decisiones y elijo desde allí. Por eso que es importante entender de qué nos está hablando esta vibración del universo, ¿sí? O sea, mucho de lo que estamos viviendo no es más que eso, ese cierre. Y hay muchas personas que se acaban de dar cuenta de que esa puerta se cerró y no se abre. Y por más que tú quieras abrirla, no puedes, porque ya no hay un paso atrás. Ya no hay a dónde devolverte. Cuando nosotros empezamos a hablar de las vibraciones anuales, cuando yo les hago los talleres a fin de año de lo que va a pasar en el año siguiente en cuanto vibracionalmente se refiere, les dije que desde el 2020 en adelante no podíamos comparar nada con lo que habíamos vivido, porque todo va a ser diferente. Entonces esa puerta definitivamente en el 2022 se cierra para que tú entiendas que no busques atrás respuestas, búscalas dentro de ti, desde lo aprendido. Entonces, qué interesante que te puedas dar el permiso de pasearte por allí y dejar de ir a buscar los recursos atrás. El mes de abril es un mes que cambia su frecuencia al número 10. Recuerden que yo trabajo con la numerología interdimensional, que es la que yo canalizo, es la que yo enseño y es la que yo aplico. Y el 10 en la numerología interdimensional no se reduce a 1, es 10. No es lo mismo un 1 que un 10, porque el 10 tiene a su lado un número que es muy contundente, que es el 0. Y que a pesar de que muchas veces hemos aprendido que el 0 no significa nada, no vale nada, al contrario, el 0 valida a nivel vibracional ese ciclo que se cerró, todo ese circuito constante y permanente en el que nosotros estamos envueltos para seguir avanzando y aprendiendo. Y es lo que nos está diciendo este 10 de abril. ¿Por qué? Porque abril, al ser un mes 4 de manera natural, que ya lo vamos a desglosar cada uno de sus números, cuando se une con este 6 del año 2022, que es la vibración del año, nos da ese 10. Y lo que está diciendo es, comienza un nuevo ciclo, nuevos inicios, una nueva manera de verte, percibirte y reinventarte, donde se actúa desde la alquimia. Y la alquimia solamente se consigue desde la sabiduría 9 del mes de marzo, que se supone que has anclado toda esa sabiduría de todas esas experiencias. Te has dado el permiso de dejar atrás lo que ya no es y ahora continúas tu camino con solo aquello que te hace feliz, te da satisfacción o te es útil para continuar en la construcción de una nueva realidad. Entonces, es un mes muy, muy importante porque su vibración es contundente. Además, 10 es un número de poder. Hay 2 números de poder en la numerología interdimensional, el 10 y el 13, ¿sí?
El 10 nos habla de nuestra alquimia, el poder creador. Un poder creador que no depende de nada que exista en el momento, sino que tú eres capaz de crear de un pensamiento, de una idea, de una motivación, y construyes todo para que eso se pueda manifestar en la materia. 10 es el poder del verbo creador, es el decreto. Entonces, qué importante que entiendas que es un mes donde debes guardar mucho cuidado de qué dices, cómo lo dices, porque estás decretando realidades, a veces del inconsciente y a veces conscientemente. Entonces, como todos los números, siempre se los he dicho, tienen polaridad. Tiene tu parte de luz, como me gusta a mí llamarlo, positiva, y tiene su parte de sombra, que cuando se utiliza en la sombra, pues te va a generar escenarios de conflicto, de caos, de detonaciones, que no van a traer mucho bienestar a tu vida. Pero que si te das el permiso, quizás de hacerlo desde esa armonía, desde la certeza de creer en ti, de confiar fehacientemente en ti, que de eso se tratan estos tiempos, de que creas en ti, por encima de lo que puedas pensar que los otros puedan tener para ti. Pero siempre el filtro, incluso todo esto que te digo, lo tienes tú que pasar por ese filtro personal de si vibra o no vibra contigo, te resuena o no te resuena. Siempre te lo digo. Si te resuena, entonces úsalo de la manera que sientas que debes hacerlo. Si no te resuena, agradécelo por haber llegado esa información a tu vida, lo dejas de lado y sigues buscando cuál es la información para tu camino. Pero tienes que tener coherencia, y coherencia es esa responsabilidad contigo mismo. Abril es un mes contundente porque todo inicio parte de una primera ruptura. ¿Eso qué quiere decir? Estoy rompiendo con algo viejo, algo que ya no es, algo que ha caducado. Ese 9 que me mostró marzo, que se cerró una manera de ser, de hacer, de pensar o de crear. Y ahora me estoy dando el permiso de hacer con todo eso que experimenté, con toda esa experticia, avanzar en el camino y hacerlo diferente. Se trata de eso. Atreverte a ser tú. Atreverte a ser esa persona que sabes que está dentro de ti y que muchas veces la coartas por un sistema de creencias que te ha dicho que las cosas se deben hacer de una determinada manera y no como tú la sientes. Entonces, ahí empiezan a uno a crear toda una cantidad de caminos que terminan siempre en el mismo lugar, ¿no? Te pierdes dentro de ti. Por eso que te les digo que es muy importante entender abril, porque para lograr esa alquimia, primero vamos a pasar por ciertas rupturas internas, ya sea de pensamiento, de cambio de creencia, de terminar de sacar lo que haya que sacar, y darse el permiso de atravesar los miedos. 10 tiene 2 veces el 5. El 5 es un número que cuando está en sombra te habla del temor que tienes de avanzar. Porque el 5 en positivo es libertad. 5 en positivo es cambio. 5 en positivo es avance, es aventura. Atrévete a vivir desde los ojos de un niño. ¿Por qué? Porque los niños no pueden planificar, controlar su vida. Ellos van todos los días amanecen y sienten. Y lo que sienten, lo hacen o lo piden. ¿Sí? Entonces, hay parte de esa energía que te está diciendo, ¿estás actuando en tu vida al lado de tu niño? ¿Lo tienes integrado o todavía lo tienes castigado en alguna esquina? Entonces, allí habría que revisar ese sistema de creencias. Abril es un mes de muchas estructuras que conocemos que caen. Entonces puede ser a nivel personal, en tu entorno familiar, en el trabajo o a nivel global, que lo vamos a ver. En estos momentos, como humanidad, ya hablando como toda esta, como yo lo llamo, este gran mandala que somos en la humanidad, estamos viendo cómo se está desplomando una realidad que habíamos construido entre todos y que nos estamos dando cuenta que no es así. Y se está desmantelando toda esa realidad. ¿Sí? Para eso llegó el 2020, ¿no? Para desmantelar eso. Y hemos atravesado estos años, 2021, y ahora estamos en el 2022, para terminar de procesar ese camino, digámoslo así.
Y este es el año de las emociones, las relaciones, cómo interactúas con todo. Y por eso que todo lo que está alrededor nuestro se va a mover de una u otra manera, tarde o temprano, pero se va a mover. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Suelta el control, desapégate y planifica, pero desde otro escenario, otro aspecto de tu ser. Y es una planificación sin control, es simplemente busca qué realmente deseas, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que quieres. ¿Crees en eso que quieres realmente? ¿Lo estás pidiendo porque eso es realmente lo que deseas? ¿O sigue siendo parte de un sistema de creencia que te dijo que eso era lo que te podía hacer feliz? O sea, es una etapa para uno terminar de despojarse de esos trajes con el que uno se vistió, creyendo que eran los ropajes que les correspondía a uno. Y es este momento de, como digo yo, desnudarse para transformarse, ¿no? Y un mes 10 es un mes que siempre te va a exigir algo de ese cambio transformador profundo, ¿sí? Obviamente digo que es un mes 10 porque es la vibración de abril, con ese 6 y ese 4, 6 del año, 4 de la vibración natural del mes. Entonces, ¿qué te invito a hacer? Ser muy consciente de tu don, tu poder de decretar. Donde pongas el pensamiento tiene que estar alineado con el sentimiento, que sea siempre en función de darte esa armonización para que lo que vayas a manifestar esté acorde a lo que tú quieres vivir o mereces realmente vivir. Porque cuando dejamos que el pensamiento se desvincule del sentimiento, de esa directriz que recibo de mi interior, empezamos a crear escenarios de caos o de conflictos, o nos perdemos en el camino. Entonces es muy importante que tomen conciencia de eso durante este mes, que lo que digas, observa cómo hablas, observa lo que dices, observa la vibración que tienen tus palabras, porque van a ser sumamente poderosas. Es un mes de manifestación, puede ser un excelente mes si eres consciente de estar en equilibrio. Y eso es lo que nos cuesta un poquito, ¿no? Pero que se puede lograr si estás en observación constante. Yo sé que no es tan fácil, de fácil es decirlo, hacerlo es otra cosa. Claro que es un trabajo. 4, trabajo. Entonces, no se trata de que todo tenga que ser que venga de la magia, ¿no? Así como que se imagina uno y ya está. No, eso tiene todo un escenario que se requiere. Y el escenario es que estés en ti, que estés consciente de lo que dices, porque tú puedes meditar en las mañanas, puedes decir tus afirmaciones, puedes verte el horóscopo, si eres de los que ves, cómo están los astros contigo, cómo está tu numerología, cómo está todo. Pero cuando sales a la calle, el primero que te habla te saca de quicio y ya te vas y te enganchas con esa energía, de nada te sirvió nada de lo otro. Tienes que utilizar las cosas en esos pequeños momentos que son claves para tu manifestación. Que cuando te propongan algo, a lo mejor ese proyecto que querías hacer y de repente te llaman y te dicen, sí, vamos a hacerlo, no surja la duda ni el miedo, ¿sí? Y tengas la certeza de que te lo están enviando porque estás listo. Entonces hay que trabajar mucho en esa parte de tomar conciencia de dónde estoy yo, en ese gran campo, dónde me estoy ubicada, dónde realmente estoy manifestando. Porque si lo hacemos desde el miedo, entonces empezamos nosotros a sufrir las consecuencias. Como les digo, abril es un mes de manifestación, un gran poder, el 10 del decreto, de la alquimia. Todo se puede realizar en el aquí y en el ahora, pero todo pasa por el filtro de sin ego. Si caes en el ego, te vas al 10 en sombra, que te crees dueño de la verdad, merecedor de todo, la diosa exacerbada, que no tiene sentimientos. Y eso lo que crea a la final son escenarios de muchísima separación, de pérdidas y de caos. Por eso es que les digo que hay que tener muchísima prudencia con esta vibración. Abril es un mes 4 de naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que es el 4, es la raíz vibracional del planeta. 4 es el número del planeta.
por lo tanto el planeta va a hablar, ¿sí? Y estoy hablando de la madre tierra. Entonces vamos a estar alerta a muchos cambios a nivel del clima, es que ya se están viendo, ya se están sintiendo. Por lo menos aquí en Miami hoy granizonos en ciertas áreas, ya eso se está viendo, ¿sí? Y en un mes de abril 4 siempre hay muchas manifestaciones que tienen que ver con el clima, cambios climáticos muy rápidos. En un mismo día puedes ver diferentes estados del clima en ciertas regiones, dependiendo lo que se requiera trabajar o procesar a través de los elementales. Sé consciente de que ellos son parte de tu vida e interactúan contigo. Sé consciente de lo que es el agua, de lo que es la tierra, de lo que es el aire, ¿sí? El fuego, que es purificación, pero también puede ser destrucción. Y cuando empiezas a observar esos 4 elementos y los ves en tu vida diaria, te vas dando cuenta cómo se van manifestando y qué te quieren decir. Vamos a tener un mes donde el planeta va a tener su manera muy especial de comunicarse con nosotros. Entonces, ve mucho la naturaleza en lo posible, o descálzate y ten esa conexión con el manto electromagnético del planeta. Siempre se los digo, cuando estés bajo algún tipo de proceso emocional, o te sientas perdido, o te sientas especialmente triste, descálzate y ve un poco a la naturaleza. Y eso es en el patio de tu casa, en un pedacito de grama. No tienes que irte a un bosque para estar con la naturaleza. La naturaleza simplemente abre la ventana de tu cuarto y allí está la madre tierra para ti, ¿no? Entonces es hacer esa conexión de manera consciente y vas a ver cómo inmediatamente colocando la intención de entrega de todo eso para que sea transmutado y regresado a ti en luz, va a producirse esa armonización. Tenemos que ser responsables de dónde ponemos nuestra vibración, nuestra energía a la hora de crear. Y eres tú el que tienes esa responsabilidad. Por eso es que es tan importante que te des el permiso de utilizar las herramientas que aprendes todos los días, de tanto que escucho. Hoy en día estamos en una civilización donde tenemos la ventaja de la tecnología y tenemos acceso a mucha información. Pero a veces la información se vuelve tóxica porque es tanto y tan variada y no lo usamos y se va como que atascando y se va atascando y no sabemos qué hacer con tanto y es abrumador. Quizás en algunos momentos de la vida simplemente hay que hacer un paso atrás y estar a solas con nuestro propio pensamiento. Es muy difícil ver hoy en día una persona que ande caminando si no tiene pegado en la oreja unos audífonos o viendo el teléfono, ¿okay? Ni siquiera pasear el perrito. Dicen que es el momento para interactuar con tu mascota y resulta que estás tú en el teléfono y la mascota jalando para el otro lado, ¿sí? Hay que ser como más conscientes, hay que ser como más presentes y eso es lo que se nos está pidiendo en el planeta. Entonces, en la naturaleza va a tener sus maneras de expresarse y hay que estar consciente de eso y poner muchísima atención porque los cambios van a ser cada vez más rápidos. Yo lo dije en el taller del 2022 que había que tener muchísima atención a cómo se va comportando la naturaleza porque ella misma te va a avisar cuando viene un cambio, ¿sí? Entonces, ser consciente con eso. Lo otro que es importante entender es la manera de manifestar. Para muchas personas, la manifestación va a depender del trabajo que hayas hecho, de ponerte al día con tus postergamientos en cuanto a los trabajos personales que tienes, ¿no? Si tienes algún tipo de creencia que todavía ves que eso está una y otra vez allí interfiriendo con tu merecimiento, que es clave, porque este es el tiempo del merecimiento, tienes que ser consciente, trabajar conscientemente en eso y cambiar la película. Porque tú puedes ir todos los días a hacerte una terapia, pero si tú no aplicas lo que aprendes, lo que sentiste en esa terapia, porque a mí me pasa mucho con las personas que me dicen, ya sí, yo nunca había experimentado esto, siento que me quité una cantidad de cosas encima, me siento más despejada, pero cuando vas allá afuera vuelves a engancharte con la misma historia, vuelves a reaccionar de la misma manera que lo hacías antes de entrar, no estás haciendo tu trabajo. Tu compromiso es responsabilizarte y hacerlo diferente. Porque si caemos en la rutina, volvemos otra vez a crear lo mismo. No puedes ver cambios si aplicas siempre lo mismo que hacías antes. Entonces, allí es donde está esa responsabilidad de observarse
y de poder aplicar algo diferente en la manera de hablar, en la manera de percibirte, en la manera de interactuar con los demás, ¿no? Y eso es básico para deslastrarte de un sistema de creencias tóxico en el cual puedas estar en algún momento. También tenemos que cuando yo hago la triada de este mes, me da la vibración 4, ¿verdad? Tenemos la vibración del año, que es 6, esa interacción me da ese 10. Entonces, acuérdate que el 6 son las emociones, esa va a ser la base para todo este año. Las emociones, hay que trabajar mucho en las emociones, hay que trabajar mucho en qué siento, ¿no? Y cuáles son esas emociones que por tanto tiempo quizás no me he permitido expresar, drenar, sanar de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando vemos que en tu numerología, por ejemplo, tienes presente las personas que hayan nacido un mes como abril, este mes va a ser especialmente contundente para ellos. Una persona que tenga la vibración 10 en su vibración de la numerología también va a ser un mes especialmente contundente, porque están vibrando justo las frecuencias de que te van a despertar y llamar a algo que debes hacer. Y tú eres el que debes buscar dónde tienes que trabajar y cómo tienes que proyectar eso. Las personas que tengan un 6 todo el año va a ser muy especialmente para ustedes, porque van a estar siempre bajo esa vibración a través de todo el año. Entonces, por eso que es importante cómo usas tu numerología, ¿no? Pero no solamente, me dijeron los números y ya, no. Hoy es 4, yo soy 5, yo soy, no. Eso es un mapa de vida, como se lo he explicado en otros videos que están publicados. Cuando quieras saber qué es la numerología en verdad, desde la profundidad, como tú lo puedes usar, pueden buscar esos videos que están en mi canal de YouTube y aquí mismo en Instagram, Esotérica Soy. Entonces lo importante es que cuando yo interactúo con ese 4, este 6 y este 10 en la triada, sale el número 5 de un 14. ¿Y eso qué quiere decir? Esos son efectos y fenómenos con la naturaleza. Por eso que les digo, pongan atención. Si hay, y muchos de ustedes quizás lo hacen, yo llevo un seguimiento de todo lo que, porque yo tengo en mi numerología, un 4 y lo tengo de don de Dios, y eso es muy conexión con la tierra, pues yo tengo esa percepción de las energías y las frecuencias cuando tienen que ver con cosas planetarias. Yo lo siento, ha sido así de pequeña. Y una de las cosas que yo sentía era que a partir, cuando yo saqué toda la información del año 2022, que esta energía iba a ir como digo yo, creciendo, ¿no? Se iba a ir aumentando esa vibración a la parte planetaria de fenómenos. Estamos entrando en esa etapa del año. Entonces, por eso que les digo que hay que poner muchísima atención a lo que la Tierra vaya diciendo. Hay cada vez más movimientos de Tierra, lo que pasa es que muchos no son imperceptibles. Pero y se está moviendo más una región que otra. Eso también está diciendo una historia, porque la manera de cómo el planeta se comunica es a través de sus movimientos. Pónganle atención cómo están las lluvias. Les dije que este era un año del agua, que hay que ponerle mucha atención al agua. No solamente el agua porque llueva o no llueva, sino la calidad del agua, que podía haber situaciones donde haya sequías, pero también grandes inundaciones, ¿verdad? Pero que el agua iba a ser protagonista. Y el otro elemento que iba a estar muy presente era el aire. Entonces se espera, y ya incluso aquí en Estados Unidos se ha visto que antes de lo previsto ya empezaron los tornados y huracanes y cuestiones de estas que tienen que ver con el aire, ¿no? Los tornados específicamente. Entonces, no es casualidad. Todo tiene un porqué y un para qué. ¿Para tomar miedo? No. ¿Para tomar previsiones? Sí. Y yo les dije, y se los vuelvo a repetir de una manera muy responsable. Son momentos para que usted empiece a ser consciente de lo que usted tiene en casa en cuanto a la alimentación, ¿sí? 4 es el hogar, 4 es la casa, 4 es el planeta, que es nuestro primer hogar aquí, ¿sí? Y son los recursos, son las estructuras, son sobre lo que tú vas a basarte, son los nuevos paradigmas. Y 4, cuando se mueve, es revolucionario, cosas que cambian de imprevisto. Entonces, no trata de por lo menos tener siempre algo que te permita tener para resolver 2-3 días, ¿no? Estoy hablando de la alimentación. Agua, que no dependas del tubo si sale agua o no, porque piensa por un minuto, y si no sale agua, ¿ok?
Y si no puedes salir a buscar el agua, entonces siempre tengan ciertas reservas en casa, porque de esa manera lo anuncia la vibración y además te permite a ti estar tranquilo, ¿sí? Se vive más tranquilo si sabes que tienes ahí un respaldo a que no tengas absolutamente nada, ¿sí? Hay personas que esperan no tener ni siquiera un pimentón en la nevera para salir a comprar algo, aunque tenga. Hay otras que simplemente no lo tienen. Eso se puede entender. Pero si, aunque sea que cuando compres siempre piensa en 1, 1,5 o 2, siempre puedes ir reciclando y haciendo. Es muy importante que se empiece a tomar conciencia de que seas independiente en tu alimentación. Y otra cosa, empiecen a sembrar en materitos, ¿ok? En su casa. Yo se lo estoy diciendo desde hace mucho tiempo. Yo tengo un sistema que es hidropónico donde yo siembro, ¿verdad? Y tengo allí lo que me pueda dar de, en lo posible, verdor y que sea rico en vitaminas, ¿no? Que es lo más inmediato para subsistir. Pero, ¿de qué estoy hablando? Yo no estoy hablando de un caos ni de una... Estoy hablando de que en ciertas circunstancias que se te sea difícil el poder tener acceso al alimento, ya se está viendo en los anaqueles, y demás, que hay escasez, ¿no? Ya no puedes comprar lo que quieres, sino lo que hay. Y eso se va a ir profundizando. Hay una guerra del otro lado del planeta. ¿Es que tú crees que eso no te va a afectar a ti en algún momento dado? ¿No? El 2020 nos mostró que lo que pasaba en China nos tocaba la puerta aquí. Lo que pasa en Ucrania te toca la puerta aquí. ¿Sí? Todo es cuestión de tiempo. Entonces, vamos a ser más conscientes y vamos a demostrar que aprendimos. Porque cuando aprendemos, entonces nos quitan los escenarios de aprendizajes donde tengamos que nosotros pasar por sacrificios. De eso es que estoy hablando, ¿sí? Entonces cuando me muestra ese 5 de un 14, ¿qué me está diciendo? Vienen esos movimientos naturales, porque el 14 es el número de los fenómenos naturales. Y 5 es cambios, y es imprevisto, cosas que van a pasar muy rápido, ¿sí? Y 5 es, hay que soltar, y hay que fluir, y hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. Y eso es en todas las líneas de los aspectos de la vida. Porque vivimos muy apegados a que cuando construya esto, cuando haga aquello, cuando tenga todo, entonces me lanzo. No. Aquí tienes que vivir el día a día. 5 es, vive el día a día como si fuese el último. ¿Por qué? Porque es la única manera de vivir. Porque cuando vives el presente, desde esa eterna presencia, disfrutándotelo todo, es que viviste. Pero cuando has vivido en automático, sin saber si cerraste el carro o no, si comiste o a qué hora comiste y ni siquiera recuerdas qué fue lo que comiste, estás en automático, estás robotizado y te estás perdiendo la vida. Y el llamado, la campanada que nos dieron en el 2020 fue, hey, a despertar, no están viviendo. Estamos atrapados en un sistema de cumplir, de tener, de lograr llenar las expectativas de otros que ni siquiera son las nuestras, ¿sí? Entonces es más esa reflexión a nivel profundo. Abril es un mes que también nos da por otro escenario, nos va a vibrar en 16, queda un 7, en sus aristas para ese triángulo. Yo se lo publiqué, eso está ahí en Instagram, el triángulo, para que lo entiendan, lo estoy explicando. Y ese 16 me está diciendo, es un número de trabajo, 14 del 5 y el 16 de un 7 son números de trabajo. O sea, este es un mes para trabajar profundamente en lo que tengamos pendiente, en lo que estemos en deuda con nosotros, ¿sí? Entonces, ese 16 lo que te está diciendo es, tienes que aprender a creer en ti, ser un verdadero líder, trabajar desde la coherencia y la responsabilidad. Detén la mente exacerbada que no te permite sentir. 1, mente. 6, conexión divina internamente. Hay que hacer el link, hay que conectarnos a la fuente. Cada uno va a recibir su mensaje, cada uno va a saber cuál es la directriz a seguir. Pero si no estás conectado y no empiezas a practicar desde allí, en el momento que necesitas esa guía, no la escuchas, no puedes tener acceso a ella porque no sabes cómo hacerlo. Y nos están diciendo, hay que ir cada vez más adentro para hacer ese proceso. Entonces, ser líderes significa ser coherentes. Más allá de todos los logros que puedas obtener,
es vivir en coherencia. Y vivir en coherencia es manifestar. Y manifestar es ser alquimista. La manifestación en la materia se logra cuando ese líder es coherente. Por lo menos que manifiesta lo que realmente le da la realización, la plenitud, la felicidad. Porque de resto no estamos entonces creando nada que sea benevolente para nosotros, ¿sí? Entonces, qué importante que entendamos esa triada. Cuando yo hago toda la conexión de esos números, el número resultante entre en la parte alta de la pirámide y la base, pues me da el número 20. Y 20 es el único número de toda la numerología que anuncia un gran detonamiento para despertar. Y es los escenarios que tuvimos de alguna manera para despertar en el 2020. ¿Te acuerdas? El que no despertó en el 2020, bueno, no sé qué necesita para hacerlo, ¿sí? 20 es simplemente descubre quién eres, descubre la capacidad que tienes, el poder que posees y aplícalo con coherencia, con amor incondicional hacia ti, con compasión y con responsabilidad. Y solo desde allí es que puedes compartirlo con los demás. Por eso es que es tan importante abril. Abril es un mes para crear nuevas estructuras en el trabajo, para crear nuevas plataformas, para tú lanzar tus proyectos, para una nueva manera de percibir la vida, de mirarte en el espejo diferente, sentirte distinto, atreverte a sacar ese verdadero ser que eres sin seguir cuestionado o limitado por lo que te han dicho o por lo que diga la afuera. Abril es un mes para trabajar en que cuando ejerzas tu poder no te sientas culpable por ejercerlo. Porque muchas veces hacemos lo que queremos y después nos sentimos culpables porque no es lo que quería fulanito, fulanita o el entorno. Entonces ahí no estás ejerciendo el poder. Le has vuelto a dar el poder a los otros para que te hagan sentir de la manera que te sientes. Entonces, cuando uno ejerce el poder, nadie tiene la capacidad de cambiarme mi frecuencia, de bajarme mi frecuencia, mi sentir, ¿sí? Allí es cuando tú estás empoderado. Ese es el verdadero empoderamiento. No decir yo soy la máxima, yo puedo esto, yo puedo aquello, sino cómo te sientes en ese proceso. ¿Estás en la armonía? ¿Estás en amor y compasión? No desde el ego. Se lo dije antes. Si ese 10 lo pasan a ego, es autodestructivo. Acaba con todo. Porque el 10 rompe, es ruptura en la sombra. Entonces tienen que ser muy conscientes y muy responsables de cómo van a utilizar ese poder. Entonces yo los invito a que se paseen por sus números. Si tienes alguno de estos números, pues aplícalos con responsabilidad. 4, sal de la rigidez en la sombra, sal del control, la necesidad de controlar, la necesidad de tener razón quizás, porque eso te va a separar y va a crear rupturas. Si tienes un 4, entonces sácale lo mejor del 4. El 4 es lo más compasivo que puede haber, ¿ok? Hacia los demás cuando está en equilibrio. El 4 es atreverse a ser diferente. Toda persona que tenga un 4 en su numerología, y estoy hablando del 4 por ser mes 4 abril, que son los que van a estar más movidos, los 4, los 10 y los 6, van a tener ustedes muy presente que tienen que reconocerse que ustedes son diferentes. Y esa es su mayor virtud, el ser los raros. Un 4 no vino a parecerse a nadie. Un 4 vino a ser muy leal a sí mismo, a entender lo que es la fidelidad a uno mismo. Un 4 vino a romper las estructuras viejas para crear las nuevas. Y fíjense que tenemos ese 4 que ya me lo anuncia porque es el revolucionario, además que tiene una mente muy especial porque tiene la mente creativa. Un 4 tiene esa mente abstracta. Él no tiene por qué ver las cosas aterrizadas para entenderlas. Él las imagina y él pasea. Él llega a un sitio y dice, yo cambio esto, pongo esto acá y lo ve perfecto cómo va a quedar. Tienen esa capacidad intelectual para hacerlo. Entonces un 4 viene para cambiar las plataformas, cambiar los esquemas, cambiar los paradigmas. Un 10
es un alquimista, o sea, tiene el poder creador de cero. No necesito una materia prima para crear algo. La creo desde el sentir, la creo desde ese pensamiento alineado con ese sentir, de ese deseo, y lo decreto y el universo lo cumple, porque son los alquimistas. Entonces, qué importante entender si tienes esos números en tu numerología, tu fecha de nacimiento. Me están preguntando cómo sé qué número soy. Somos muchos números, ¿no? Porque tienes varios números en tu fecha de nacimiento, tienes en tu nombre, pero por lo menos si tú naciste un 4, un día 4, o cualquier día que sume 4, o sea, 4, el 13, el 31, el 22 tiene raíz 4, pero no se suma porque es un número maestro, ¿sí? Pero tiene su raíz 4. Es el número más elevado del 4, el 22, porque es un número maestro y es ver el amor en todo lo que te rodea. 22 es la compasión en pasta, como digo yo, ¿no? O que toda la fecha del nacimiento te pueda dar 4, ¿sí? Esa sería misión. Habría que ver, obviamente, la numerología de cada quien. Pero ya por ahí, el hecho que hayas nacido en abril o que tengas un número de día de nacimiento que tenga que ver con eso, pues ya sabes por qué te mueve tanto, por qué, cuáles son los potenciales para ti. Igual para las personas con el 10. ¿Por qué? Porque el 10 está en la vibración universal del mes de abril del 2022. Entonces, todos vamos a estar bajo esa vibración 10 y nos están pidiendo subir la frecuencia, subir nuestra capacidad de crear, de creerte quién eres, ¿no? Y de asumir ese poder con responsabilidad que se requiere en estos momentos, porque si no puede ser muy destructivo, ¿no? Si el ego se exacerba y hago lo que quiera porque lo quiero, paso por encima de quien sea porque simplemente lo deseo, destruyes mucho en el camino. Y la primera persona que se destruye eres tú mismo. Y eso es mucho lo que estábamos viendo que empezó a surgir. Una guerra es eso, ¿sí? Y una de las cosas más importantes es que el 4 tiene que entender que todo tiene que ser en equilibrio. Me dieron ganas de estornudar. Ok, se me fue. Ok, entonces, qué importante entender que el 4, cuando se enfrasca en algo como meta, se puede perder en eso, se vuelve adicto a eso hasta que lo logra. Y le están diciendo equilibrio. Pues no te conviertes en adicto al trabajo, por ejemplo, ¿no? O monotemático, ¿no? Entonces tienes que ver el equilibrio, tienes que ver que eres una parte de un todo y tienes que aprender a transitar por ese todo, como es el 8. Por eso que el 8 tiene 2 veces el 4, uno que es su parte material y uno que es su parte espiritual. Entonces el 4 tiene 2 veces el 2, entonces tiene que saber entrar y salir al mundo para poder construir. Entras en ti y sales y construyes desde eso que sientes dentro de ti. Tiene que ser bajo lo que es la guía del sentir, tu energía del divino femenino, que es 2. ¿Ok? Entonces, lo otro que es importante es que hoy es 4-4. O sea, hay un mini portal. ¿Y qué nos está diciendo este portal? Nos está abriendo un portal que nos está indicando que es hora de que revisemos qué creencias nos tienen todavía atados, porque 4 también es sistema de creencias, que son las bases, las estructuras sobre las cuales tú te montas para crear, porque tú lo haces depende de lo que tú crees. Entonces, si yo creo que el dinero es difícil, el dinero es difícil. Si yo creo que el dinero es fácil, el dinero es fácil. Si yo creo que soy solvente para poder atraer a mi vida lo que yo desea, será así. Si yo creo que la vida es un sacrificio y soy víctima, así va a ser. Entonces te están diciendo, revisa ese sistema y transfórmalo si hace falta para que puedas estar en sintonía con la frecuencia de la manifestación y de la alquimia que te pide este 10 de frecuencia en el cual estamos todos. El campo cuántico está servido para ti, para que tú puedas manifestar y decretar. Pero depende si tú decides tomar las herramientas correctas para crearlo. Porque uno puede crear para bien o puede crear para mal. Entonces, todo va a ser así.
Cuando nosotros hablamos de el hogar, la casa, cuando yo les digo que el 4 es la raíz del planeta, el número planetario, es el hogar. Por eso hay que poner mucha atención en el hogar, ¿sí? En la casa, que tenga las estructuras para tener lo que yo requiera para estar en mi casa. ¿Y cuál es la otra casa que todos nacemos en ella? El cuerpo. Yo les dije desde febrero, finales de febrero, les estoy anunciando que hay que poner mucha atención al cuerpo, porque el cuerpo iba a estar pasando por grandes cambios y transformaciones en el ADN. Ya esto a nivel de ADN, estamos pasando por una gran transformación. Y el cuerpo lo está sintiendo, estamos cambiando nuestras moléculas. Y el cuerpo se está adaptando a todos esos cambios. Entonces hay personas que lo van a acusar por algún tipo de sintomatología, ¿sí? Muchas veces me tengo de todo, me voy al médico, me hago de todo y no me consiguen nada, todo me dice que está bien, porque es que no hay nada que sea a nivel físico, está en el ámbito emocional, ¿sí? Vamos a llamarlo en ese aura. Está allí los potenciales, que si no los trabajas allí, que son las emociones, entonces si no vas allí y lo resuelves, entonces después a la larga se manifiesta en la parte física del cuerpo. Pero ahorita lo que hay es que aprender a escuchar qué me dice el cuerpo. Me pide dormir, descansa. Te pide moverte, sal, deja lo que estás haciendo y camina. O sea, es un momento muy especial para ponerle atención al cuerpo, porque va a estar hablando de una manera contundente como va a estar hablando el planeta. Aquí me dicen, hoy precisamente fue un día en el que me ha dolido la cabeza en la parte de la frente. Ok, entonces el cuerpo te está hablando. Otra cosa, señores, tomen agua. Tomen muchísima agua. Solaricen el agua. Hay muchísima información sobre eso. Y el agua es un elemental. ¿Se acuerdan que empecé hablando de los elementos que hay que poner atención? Utilízalos a tu favor. Son compañeros para ti. Utiliza el agua. Ponla a solarizar para que tome vida. Y codifícala, ¿sí? Yo siempre les hablo del agua, mis botellas son del agua codificada con los sellos del ADN, ¿sí? Ellos traen aquí una figura geométrica que tiene una información y va directamente a tu ADN, pero tú puedes usar con la que tú vibres, ¿sí? Las personas que quieran más información me pueden visitar en el Instagram que tengo solamente de ADN, que se llama 12 Circles, se lo voy a escribir por aquí para que lo vean. Me buscan por allí y allí está 12 Circle. Eso es de puro ADN. Allí hay meditaciones, allí hay información de los sellos, allí hay incluso un programa donde yo les he hablado cómo preparar su agua. También en mi canal de YouTube lo tienen, de Esotérica Soy. Búsquenlo por allí, van a ver todo lo que ustedes pueden hacer, pero tú puedes codificar tu agua desde el centro de tu corazón y hablarle al agua. Poner los atributos de los cuales quieres nutrirte. El agua lee, escucha y transcribe. Y va y lo transmite. ¿A dónde? Al agua de tu cuerpo. A toda esa irrigación sanguínea que alimenta cada uno de tus órganos. Y que es donde se va enquistando, como digo yo, la energía cuando has estado en una distorsión por mucho tiempo. Entonces vamos a ayudarnos con las herramientas que tenemos. Y esa no cuesta nada, ¿sí? Que tú seas consciente de ti y seas consciente de lo que tu cuerpo te quiere decir y le pongas atención, no tiene por qué costarte nada, ¿sí? Entonces, es muy importante que pongan atención a lo que el cuerpo dice, le pongan muchísima atención a las emociones. 6, el sentir, conexión interna. Va a estar especialmente alto el volumen de esa voz interior, que está simplemente demandando en ti poner esa atención y ser coherente con ella. Por eso es un mes que yo generalmente pongo los viajes entre el mes 4 o el mes 5 y el mes 10. Son los meses que yo escojo para hacer los viajes de conciencia a Sedona, ¿sí? Cuando viajo con los grupos o hago los retiros, porque hay una vibración muy especial para poder trabajar en uno mismo. Y
esta vez nos vamos, lo tuve que cambiar del 21 para el 29 por logística, pero nos vamos entonces para Sedona el 29, del 29 al 2 de mayo, justo en la transición de 2 meses, nada es casualidad, sumamente importante. De la alquimia pasaremos a la de la maestría del 11, de ese maestro que exige, requiere que te aceptes con amor incondicional y compasión. Entonces va a estar bien interesante. Las personas que estén interesadas pues me pueden escribir por privado y les mando toda la información. Bueno, mis amores, si no hay preguntas, quiero saludar a todas las personas que se han ido conectando. Ya creo haber respondido esto que está por aquí. Ok. 5. Bueno, las personas que tengan un 5 van a estar también con ciertas situaciones que le están invitando a avanzar, a lanzarse, a aventurarse, a vivir en libertad, ¿sabes? Salir de los miedos, saber poner límites sanos para los 5. Porque el 5 viene a aprender a poner límites a su alrededor, saber defenderse, ¿sí? Y es simplemente expresarse, porque el 5 es el don del verbo, y es la libertad y la verdad. 5 es el chakra, garganta, nuestro centro creativo, ¿sí? Saludos a todos, a la gente de Tisa Club. Hola, ¿cómo están? Hola, Alex. Gracias a todos por estar por allí. Hola, Dunia, mi amor, ¿cómo estás? Qué bueno ver tanta gente querida por acá. Bueno, entonces, qué importante que se den el permiso de saber a través de sus números cómo te puedes conectar con toda esta vibración y cómo le puedes sacar el mayor de los provechos. ¿Qué debes hacer? Eso te lo van a decir si te conectas con ese 6, tu divinidad. Te lo va a susurrar la Madre Tierra cuando salgas a caminar y se te ocurre una idea y es la solución a esa situación que tenías en ese momento. ¿Ok? Mi vibración de mi fecha es 6, la total. Bueno, eso es misión. Si te dio 6, es misión, es 6. Y si es 6, entonces te están diciendo que debes trabajar muchísimo en esa conexión interna, trabajar en tus emociones, trabajar escenarios de la familia, de las relaciones. 6, la familia. Y muchas veces ponemos la familia primero ante todo y nos postergamos nosotros. Quizás el postergamiento lo tienes por allí. Tú solamente sabes dónde tienes tus asuntos pendientes y lo que te está diciendo la vibración es que hay que trabajar en ello, ¿sí? Y una de las cosas importantes a poder desarrollar nosotros es entender que esta información está allí para que tú hagas lo que quieras con ella. Si yo te estoy diciendo, es una vibración de alquimia, una vibración del don del verbo, el poder del verbo, de decretar, y te digo, ten conciencia de tus palabras, ya con eso debe ser suficiente para que tú sepas que tienes que observarte. A ti te gustan las cosas bonitas, amorosas, abundantes. Conviértete en eso. Conviértete en esa abundancia, en esa benevolencia, en ese amor. Y exprésate desde allí y manifiéstalo desde allí, porque eso es lo que vas a traer. Pero si haces todo lo contrario, no puedes recibir algo diferente a lo que das. Es esa responsabilidad de asumir que todo lo que yo hago, todo lo estoy creando yo, que todo lo que yo vivo ha sido creado por mí. Aunque te parezca insólito, es así. Tú decidiste nacer, tú decidiste y elegiste a tus padres, tú decidiste nacer en la familia, en el país, en el núcleo en el que naciste. Todo ha sido planificado por ti. Y tú en el camino has ido decidiendo qué vivir y qué no vivir de ese plan original. Porque cada vez que tomas una decisión, estás cambiando tus reglas. Por eso que siempre podemos transformar cualquier cosa que por la cual estamos pasando. Todas las podemos pasar. Todas las podemos transformar. Porque son tus elecciones. No te gusta por aquí, esto es una consecuencia de aquella decisión. Ok, responsabilízate de ello, trabaja en ello y soluciónalo tomando otra decisión que traerá nuevas consecuencias a vivir. Bueno, mis amigos,
Me voy despidiendo, espero que les sea de muchísima utilidad. Voy a dejar esto colgado, va a estar también en el canal de YouTube y espero que les saquen muchísimo provecho, porque hay mucho allí donde tejer y cada uno le va a sacar el provecho en función del aspecto que debe trabajar en cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado, nos vemos pronto. Y mañana en la noche voy a abrir un room a las personas que están en Clubhouse, donde vamos a hablar de abril, pero desde otro aspecto. Y van a ver que muchas de las cosas que yo he dicho para las personas que me acompañan mañana están en coordinación con lo que voy a hablar mañana, porque lo vamos a hablar desde el punto de vista del tarot. Así que los espero mañana a través de ese room, lo voy a publicar ahora y ahí van a saber cuál es el horario en el que nos vamos a conectar. Un beso, se les quiere muchísimo. Y recuerda, nunca olvides tu esencia, porque en ella radica tu poder. Nos vemos pronto.